Cambio de tema hace pues casi 4 meses. Sí, señor. Los primeros días de junio, después de la elección, de las elecciones de gobernador que tuvieron lugar el primer domingo de junio, estuvo aquí con nosotros el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, hizo su análisis de los resultados y dijo: nos vamos a tomar un tiempo. Vamos a estudiar muy bien qué es lo que vamos a hacer, a preparar nuestro siguiente movimiento. Eso debe haber sido el 7, 8 de junio. Para efectos, estamos casi 4 meses después. Pasó todo junio, julio, agosto, septiembre. ¿Y cómo cambiaron las cosas, Dante? Me da mucho gusto. ¿Qué giro han dado las cosas? Hablamos mucho de la alianza. ¿Por qué no hacían alianza con el PRI, el PAN y el PRD? Y tú dijiste: no, nos interesa y vamos a tomarnos nuestro tiempo. Hablaste de 6, 7 meses. Buen día, Dante. Buen día. Ya pasó más de la mitad de ese lapso. Felicidades por la conducción. Es muy amable, señor. Muchas gracias. La semana anterior. Bueno, desde luego que el proyecto de país requiere opiniones de muchas personas y es por encima de los partidos. Hay quienes creen que solamente deben ser las cúpulas de los partidos las que tomen decisiones. Y en ese sentido nosotros hemos visto de inicio y prácticamente creo que de fin, mal orientado el trabajo de lo que ha sido Va por México. Ese tema tiene que ver con las actitudes que asume el presidente. Recuerda y el auditorio, que el presidente fue el que habló del BOA y a los 4 días se presentó Va por México. Y precisamente por ello, si me lo permites, en la actitud y actividad que tenemos en el Senado de la República, vale la pena reflexionar sobre lo que quiere el presidente sobre la Guardia Nacional. El presidente de la República, y nosotros lo habíamos acompañado hace muchos años, decía que los militares a los cuarteles, que teníamos que profesionalizar las policías, cambia de opinión y ahora quiere que todos cambien de opinión en 360 grados. Y a los que no cambian de opinión los descalifica, los agravia, dice que están en contra de México. Y esto sí lo quiero reflexionar de cara a un auditorio tan amplio como el que tiene Radio Fórmula y particularmente el programa de ustedes, Ciro, porque no es posible seguir permitiendo que el presidente de la República desde las mañaneras diga tantas mentiras y engañe permanentemente a la sociedad. Y precisamente por ello, el bloque de contención que formamos, que no de oposición en el Senado de la República, que es para frenar los desvaríos del poder, la semana anterior frenó una iniciativa que venía de la Cámara de Diputados, aprobada por una diferencia de 2 votos, y que a toda costa quieren imponer para el país. Y adicionalmente también quiero hoy advertir que el presidente de la República está planteando la necesidad de una nueva consulta a la sociedad. Consulta que el artículo 35, fracción octava, párrafo 3, impide que se realice sobre fuerzas armadas, sobre el ejército. Yo aquí quiero llamarle la atención a un hombre de bien como es Alejandro Encinas, que así como él ha aplicado un rigor desde mi punto de vista excesivo en torno a lo que pasó en Ayotzinapa, recuerde que pronto dejarán de ser funcionarios públicos y al amparo de lo que se puede hacer, porque el presidente anuncia que ya le están presentando un proyecto para la consulta que no está permitida por la Constitución, y recuerdo que los funcionarios pueden hacer solo lo que la ley les permite. Entonces, que el presidente vuelva a intentar violentar la Constitución, como ya lo hizo en la consulta del aeropuerto. Hace 4 años. Esa misma fracción establece que no se pueden someter a consulta
obras de infraestructura en ejecución. Pero esa consulta Es decir, fue una encuesta. No por eso, fue una encuesta, pero tomó decisiones de carácter político, que además trajo consecuencias de carácter económico. Costó más de 200,000 millones de pesos esa decisión. Y además dijéramos, es que tomó la mejor decisión porque el aeropuerto está resolviendo el problema de la movilidad que requiere el país, pero es todo lo contrario. Entonces, y yo soy de los que quiere levantar la voz y aprovecha este programa, Ciro, para decir que no permitamos que el presidente de la República siga con mentiras confundiendo a la sociedad. ¿A quién le hablas cuando dices que no permitamos? No permitamos los mexicanos. Me estoy refiriendo a gente como yo, a los medios de comunicación, a todos los sectores productivos del país. Es decir, si caemos en el juego de lo que plantea el presidente de la República, que desde mi punto de vista está mal orientado porque le presenta a la sociedad es que el ejército mexicano, se le autorizó, y yo voté por autorizarlo, un periodo de 5 años de coadyuvancia con la seguridad pública. Todavía no terminan, Ciro, los 5 años, y como consecuencia de los actos violentos que hubo en muchas regiones del país, él nuevamente le da la vuelta al tema. Que viene en el Senado. Vamos a hacer una pausa y seguimos conversando con Dante Delgado, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano. 9:20, volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por la mañana. 9:25, seguimos conversando con el senador, con Dante Delgado, senador y dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, sobre este tema de Guardia Nacional, la consulta que quiere hacer el presidente sobre el tema en caso de que el Senado no apruebe lo que ya aprobó la semana pasada la Cámara de Diputados, o hace 2 semanas la Cámara de Diputados. ¿Y qué dijo hace unos momentos sobre el tema el presidente? El día de mañana, Ciro, estará el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en la mañanera para dar detalles del proyecto de consulta que dice el presidente no le vamos a llamar consulta porque buscamos el marco legal adecuado. Insiste en que el INE no va a participar y esboza una especie de calendario para esta consulta. Les platico. Consulta que no se va a llamar consulta. Correcto, esta consulta que no se llamará consulta. La harían en enero. Y el resultado quedaría listo para que se tome en cuenta en el periodo legislativo que arranca en febrero. Probablemente se presentaría en marzo una nueva iniciativa, siempre y cuando el Senado, que la tiene ahorita, digamos, en su área de interés, no la apruebe. ¿Cómo ves, Dante? Bueno, una vez más el presidente sacando como mago propuestas que están al margen de la ley, violentando el Estado de Derecho, la división de poderes. Secretario de Gobernación. Así es. Pero adicionalmente, si me lo permite, Ciro, a mí sí me interesaría que el auditorio conozca la posición del Movimiento Ciudadano, porque es importante. Nosotros le aprobamos al presidente de la República la Guardia Nacional que solicitó. A él le gusta cambiarle de nombre, era la Policía Federal. Entonces la Guardia Nacional, para que quede muy claro, es la Guardia Federal. Pero aparte de la responsabilidad federal que tiene el gobierno de la República, hay policías municipales y policías estatales que deben ser, desde nuestro punto de vista, con un adecuado programa, policías de proximidad, policías de prevención y policías que puedan realizar labores de investigación. Si nosotros depuramos como gobierno a las policías municipales y estatales, se les capacita, se les forma, se les apoya, se les da el equipamiento, es claro que pueden responderle a la gente porque son 240,000 personas. Por el otro lado, el gobierno de Andrés Manuel ha creado la Guardia Nacional con 110,000 personas. Hay más de 2-1 que están en activo, que se requieren ser capacitados, adiestrados, pero además a los que se les debe de proveer los instrumentos correctos para combatir a la delincuencia ordinaria y coadyuvar con la delincuencia organizada,
delincuencia organizada a la que el gobierno de la República no ha combatido. Eso hoy no es posible, Dante. Bueno, por eso, pero no es posible. perdóname, pero es que ya vienen diciendo que desde hace 16 años no se ha hecho. El planteamiento que tenemos nosotros, y es el gran reclamo que se le hace, es que así como hay un transitorio que le dio 5 años para el uso de las Fuerzas Armadas permanentes, el transitorio séptimo instruyó para que el gobierno de la República coadyuvara con recursos para esa capacitación. ¿Y sabes qué ha hecho el gobierno? Ha desaparecido todos los fondos. No les ha dado nada a las policías que ya existen. Prefiere inaugurar cuarteles sin personal de la que Guardia. apoyar. ¿Por qué? Porque el problema de... perdón que lo diga, pero el problema de la desproporción emocional del presidente prefiere que se le reconozca a él una Guardia Nacional que no está funcionando, que contribuir a restablecer la paz social en este país. Ese es el verdadero problema. Es un problema de temperamento, de emoción. El presidente de la República, desproporción emocional. claro, está en un verdadero desequilibrio emocional el presidente de la República, a grado tal de que acaban de dar cuenta ustedes aquí de que el presidente quiere hacer una consulta que dice que no le va a llamar consulta para que de esa manera no haya ilegalidad. No, la ilegalidad está en que él no cumple con la Constitución, la ilegalidad está en que él pretende a toda costa modificar lo que existe, pero el problema es que no lo construye para bien. Así pasó con el Seguro Popular, creó el INSABI, fracasó y entonces ahora regresa a dárselo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Lo mismo está pasando. Él dijo que iba a darle seguridad y paz al país, no se le está dando, porque la Guardia Nacional, como él la conceptualizó, está operando de manera incorrecta, porque no está aprovechando la infraestructura que ya existe. Y él simplemente descalifica a las policías anteriores. Yo no quiero dejar de reconocer que puede haber malos policías, pero generalizar y decir que todos lo son es un despropósito. Tenían que hacerse un verdadero ejercicio de revisión profesional. ¿Para qué? Para que esa gente que le ha entregado su vida, cada día muere un policía, que le ha entregado parte de lo que es su esfuerzo de vida y su profesionalismo, sean evaluados, pero no lo hace. Eso ya no va a ocurrir. Simplemente, pero eso, difícilmente ocurrirá en los próximos 2 años. Ya lo sé. Sí. Sin embargo, ¿por qué tenemos que ser obsequiosos con el desvarío del presidente de la República para hablarlo con todas sus letras? El voto de Movimiento Ciudadano en el Senado será en contra. No es que será en contra, ya fue en la Cámara de Diputados y el bloque de contención ha sido alentado por Movimiento Ciudadano, y lo quiero poner en contexto, Ciro. Hay una versión de los priistas senadores que dicen, para detener toda esta campaña del presidente de la consulta, que se le hagan adecuaciones al proyecto y que se vote a favor. No, pues a mí me encantará que haya consulta, porque todos nosotros respetamos al Ejército, a la Armada de México. El problema no es ese. El problema es que la seguridad pública debe ser atendido por profesionales encargados de la protección ciudadana de los derechos humanos. Es un problema. Así ocurre en Jalisco, gobernado por Movimiento Ciudadano. Yo no estoy diciendo que exista o no exista. Pero pregunto, es que bueno, ustedes gobiernan 2 estados. También. Bueno. Así ocurre en Nuevo León, así ocurre en Jalisco. Porque así ocurre en la Ciudad de México. En la Ciudad de México hay una policía. Sí, hay una policía. Que mira, con todas las hoy críticas hay que notas, se puede hoy decir, hay notas, sí, hoy sobre extorsión. hay notas de extorsión en la Ciudad de México. ¿Qué vamos a permitir? Sí. Con todo respeto lo digo, Ciro, que haya zonas de narcopolítica y fuera del control del Estado Nacional, como ya la hay en el país, producto del abandono. Vamos a seguir permitiendo de acuerdo, pero que los casos de Iguala se reproduzcan pero en en el muchas caso partes. de ustedes, bueno, por perdón, ejemplo. es que yo no, con Sí. todo respeto lo Sí. digo, yo no me dedico a ver qué hacen los gobiernos de No, de Jalisco y de acuerdo, Nuevo de León. acuerdo. Yo me dedico a dirigir a Movimiento Ciudadano y advertir Y ustedes la correcta gobiernan orientación. 2 entidades muy importantes Bueno, del país. ¿quieres que te diga una cosa? Sí. El problema que tenemos esencial es que el cártel más trascendente del país es el cártel Jalisco Nueva Generación. sí. Hasta en el problema va el nombre. Sí.
Pero nada más hago la han pregunta. trabajado ahí con un fortalecimiento de una policía. Yo hago la pregunta. Claro que en lo estatal se ha trabajado, pero hago la pregunta. El combate a la delincuencia organizada, constitucionalmente responsabilidad del gobierno de la República. Sin duda. Y no lo ha resuelto. Por ahí siguen pululando por todos lados. No, y lo planteo con profundidad. Lo que tenemos que hacer es definir una política pública que resuelva el problema de mediano y largo aliento. Dicen que el ejército ya venía desde hace 16 años y no ha dado resultado. En estos 3 años y medio no ha dado resultado. Y lo que pide el presidente es más tiempo. Lo que se tiene que hacer, y lo digo con absoluta franqueza, es un programa nacional que involucre a las policías municipales, a las policías estatales, y desde luego que el ejército coadyuve. Un programa nacional que lo encabece ¿quién? ¿Este gobierno? Bueno, por eso, pero el problema es que es este gobierno el que le quiere vender a la sociedad la idea de que para resolver el problema en el que él lo tiene, hay que extender, es necesario extender militar, y que quienes no lo hagan... Se lo quiere vender y ya se lo vendió a los diputados. Bueno, lo vendió a los diputados. A una mayoría de 2/3 partes de los diputados, no entre ellos los de Movimiento Ciudadano. Tenemos que hacer un corte. Al regresar concluimos esta conversación con Dante Delgado. Vamos a ver, por cierto, resultados de una encuesta que hizo el Gabinete de Comunicación Estratégica de cómo está dividida ya la posición, el punto de vista sobre Guardia Nacional entre los mexicanos. Volvemos. 9:40, concluimos esta conversación con el senador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, sobre lo que viene. No va a ser esta, sino la próxima semana. Pues son 10 días, tendrá que determinar Nacional. Si está listo, ¿no? Pero antes de eso, vamos a ver estos resultados de la encuesta que levantó el Gabinete de Comunicación Estratégica. La levantaron... Pues el 23 fue viernes, sábado y ayer, 2.500 entrevistas telefónicas y preguntan, entre otras cosas, ¿considera que es un acierto, un error que se haya aprobado la reforma a la Guardia Nacional en Cámara de Diputados? 52%, Dante, consideran que es un acierto. Se puede considerar que es una cifra alta, pero sin embargo los niveles de aceptación para el Ejército, la Guardia Nacional, en otras encuestas son muy altas. A mí me sorprende lo bajo del 52%. La encuesta más reciente de hace 8 días, precisamente de Gabinete, habla de un 84% de aceptación, no solo de la Guardia, sino del mando militar. Cuando hablas de la Guardia. Entonces, pero cuando hablas de la votación, baja muchísimo. Baja 52. Luego, la siguiente pregunta, ¿considera que el voto del PRI a favor de la reforma de la Guardia Nacional para mejorar la seguridad del país? 49% de los entrevistados consideran que el voto a favor de la Guardia Nacional, el voto de los priistas, fue para mejorar la seguridad del país. Dante. Bueno, en primer lugar, Ciro, nosotros apoyamos la Guardia Nacional. Sí. Dimos un plazo de 5 años. En Movimiento Ciudadano respetamos al Ejército y a la Armada de México. La tragedia de nuestro país es que cada año hay mayores asesinatos, violencia, luto en los hogares. Extorsiones crecientes, otro tipo de acciones fascinerosas. Y no se está preparando a las policías estatales y municipales para resolver el problema. Se dice, y aquí hago un llamado a la sociedad para que lo registren, que desde hace 16 años la intervención del Ejército no ha resuelto el problema. Y hoy se insiste en prolongar el problema. El planteamiento de Movimiento Ciudadano es muy claro: resolvamos el problema. Y no es voluntad de un solo hombre, que además, por cierto, le ha fallado a lo que le ofreció a la sociedad nacional. Yo le pido a la gente que recuerde qué es lo que decía el presidente en campaña, qué es lo que está haciendo ahora. Pero además no ha decrecido el número de asesinatos en este país, sino por el contrario, ha crecido. Pero con esa capacidad que tiene él de comunicarse con la sociedad, echándole la culpa siempre a otros, ante la imposibilidad de decir que lo que ha fallado es la Guardia Nacional porque se la dimos a él, porque él la pidió. Ahora dice que lo que está fallando es que no esté el Ejército permanentemente. Si ya en este momento está permanentemente el Ejército y apenas lleva 3 años y medio de los 5 que se le dieron. 4, El problema real
es que el presidente, ante sus incapacidades en todas las materias, siempre tiene a quien echarle la culpa. Y es lo que no permite Movimiento Ciudadano. El presidente tiene que asumir su responsabilidad, dejar de ser líder de una fracción de los mexicanos para ser jefe de Estado y presidente de todos los mexicanos. Eso no es va a el problema ocurrir, sustantivo. Dante. ¿Por qué tendría que ocurrir, Dante? ¿Qué? Esto de que cambie así el presidente. Bueno, no es que cambie. A partir del sábado ya le quedan 2 años. Por eso, pero que el presidente no cambie ya es un problema, pero que la sociedad, y sobre todo los que dicen que son oposición, le hagan el juego, si es terrible. ¿Te refieres al PRI? Claro, precisamente por eso son los partidos históricos que ya le han fallado a México y que coinciden en sus propósitos. Y así le fallaron el artículo 19, que da prisión preventiva oficiosa, se lo entregaron a Andrés, que es lo que él usa ahora como el hacha para estar hostigando a todos. Este tipo de perversión no puede permitirse y es contra lo que está Movimiento Ciudadano. Por eso somos la opción electoral de este país. Bueno. Ya hablaremos en su momento del tema electoral. Y además me gustaría mucho que los temas importantes, si es una sugerencia respetuosa a ti, que eres uno de los periodistas más prestigiados de México, y a Radio Fórmula, que es la cadena que sin duda tiene mayor comunicación en noticias, que vale la pena que haya debates, que no nada más venga el representante del presidente a defenderlo, sino que permitan que haya debates para contrastar las innumerables mentiras y falsedades que con una arrogancia todos los días plantea aquí cuando los invitan. ¿Tú vienes? No, por eso, puede ser yo, o puede ser Clemente, o puede ser Jorge Álvarez Maínez, pero lo importante es que haya debate sobre los temas sustantivos. Basta ya de pretender engañar a la sociedad, a la que no se le resuelven sus problemas, ni de Seguro Popular, que hoy es Insabi, que fracasó, pero 18 millones no están siendo atendidas, ni el creciente número de personas que son violentamente ultimadas, con tantos hogares en donde hay crespones de luto, pero además con tantas desapariciones forzadas que están ya en este gobierno y a las que el presidente de la República no quiere asumir su responsabilidad. Un periodista tan prestigiado como Jorge Ramos, con sus números le dijo, y él mismo los contradice, es decir, estamos frente a alguien que está en un ejercicio verdaderamente desquiciado desde el ejercicio del poder público del país. Queda registrado y gracias, Dante. Vamos a ver. Es un honor estar en este programa. No, y muchas gracias. Y además la tolerancia, que siempre me daña en tiempo. No, interesante. A ver si podemos, si hay tiempo también. Sí. Si se resuelve esta semana, pues ya no podremos organizar ese debate, pero a ver si tenemos tiempo. Sobre el tema de la Guardia Nacional. Sí, el problema es que siempre pretenden quebrar la verticalidad y dignidad de las personas. El presidente de la República ha tratado a la Cámara de Diputados, a su mayoría y a sus partidarios, como coleador. Y es lo que no hemos permitido en el Senado de la República. Como coleador, como trapeador. Correcto.